Y ya para finalizar, por último, pero no menos importante, es de nuevo un placer para mí presentar. Si antes decía que Carmen Rubio, una de mis mentoras, pues a mi otro mentor, al profesor Carlos Simón, que haciendo una analogía con lo que el profesor David Garner nos ha contado esta mañana acerca del futuro del IVF desde el punto de vista del laboratorio, el profesor Carlos Simón nos va a hablar del futuro del IVF desde el punto de vista clínico. Así que, Carlos, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todos, buenos días aquí en California. Desgraciadamente no puedo estar con vosotros, pero bueno, os estoy grabando esto y mi corazón y mi mente está con vosotros en vuestra discusión. Nasser y Raquel me han encargado que os hable de la perspectiva clínica del futuro de la fecundación in vitro, y eso es lo que voy a hacer en los próximos 30 minutos. Primero, quiero hacer un disclosure de que, obviamente, no tengo ningún interés económico en todo lo que voy a hablar a partir de ahora. Yo ahora trabajo en mi fundación y estoy trasladando conocimientos a la creación de pequeñas startups en las que todavía estamos comenzando. Bien, si yo tuviera que resumir cuál sería el futuro de la medicina reproductiva, yo lo resumiría en 3 cosas. Lo primero, en cómo vamos a hacer medicina, y esto significa medicina de precisión, medicina personalizada. Tenemos que pasar la transición de hacer medicina generalizada, en la que hablamos de transfer día 5, transfer de día 6, pacientes con... O sea, estamos hablando de que cada paciente es única, cada embrión es único, y tenemos que pasar de la media de la población a el tratamiento individualizado basado en la biología individual de cada persona. Y esto solo lo podemos hacer con el conocimiento científico y la creación de test diagnósticos que nos permitan, para cada función, para cada paciente, hacerlo lo mejor posible. Esto sería, en primer lugar, cómo veo el futuro. En segundo lugar, lo más importante del futuro somos nosotros. En este caso, tú, que me estás escuchando ahora. Y aquí os puedo contar algo que es muy simple y aquí en California se utiliza muchísimo, que es la ley de la difusión de la innovación. Como todos sabéis, cada vez que ocurre algo, existen lo que se llaman los innovadores, las personas que inmediatamente tratan de ver qué es nuevo y, por lo tanto, cómo pueden mejorar su vida, que viene a ser un 2,5%. A continuación, sobre esta cosa vienen los early adopters, es decir, las personas que, una vez la cosa ha funcionado, pues se añaden a ella de forma rápida, que tenéis el porcentaje. A continuación viene la mayoría de las personas, lo que llamamos la early majority. Finalmente vendrán el resto, y siempre va a haber un 20% de laggers, es decir, de aquellos que nunca van a hacer nada nuevo porque siempre lo anterior fue mejor. Y cuando cualquier descubrimiento científico, cualquier técnica, cualquier diagnóstico pasa del 11% de personas que lo están aplicando, es cuando esta técnica despega. ¿Por qué os cuento esto? Porque esto es muy importante en nuestro campo. Especialmente importante porque, aunque somos un campo nuevo y que revolucionó la medicina, tenemos una gran resistencia a la innovación. Y si no, fijaros en lo que pasó con el PGTA. Con el PGTA hace 30 años que se crea y entonces era la panacea. Vamos a analizar los embriones, todo va a estar perfecto. 10 años después, esto no sirve para nada, estamos rompiendo embriones, lo estamos destrozando. Y hoy por hoy, 30 años después, la realidad es que el 50% de los ciclos de fecundación in vitro aquí, en Estados Unidos, se realizan mediante el análisis cromosómico de los embriones. Ha costado 30 años en el lugar más innovador del mundo. En Europa, ni os cuento, ya hay países como Holanda en que está prohibido hacer el análisis cromosómico de los embriones. Y algunos de nosotros, no yo,
pero a algunos de nosotros les ha costado 30 años entender que esto era la forma de mejorar el tratamiento de nuestras pacientes porque teníamos la dotación cromosómica de los embriones. Este es el ejemplo. Por lo tanto, la otra variable muy importante del futuro clínico de la reproducción somos cada uno de nosotros. Y aquí es cuando nos tenemos que plantear cuál es nuestro papel en esto, al igual que en todo en la vida. Si realmente lo que queremos es estar aquí tranquilitos y esperar a ver qué es lo que ocurre, o si realmente abrazamos la innovación, la investigación, el hacer las cosas bien hechas y avanzar, o olvidarnos de todo porque todo es una pérdida de tiempo. Aquí lo que hay que hacer es hacer embriones, transferir embriones y seguir repitiendo ciclos hasta que la paciente un día se quede embarazada o se vaya a otro médico. Por lo tanto, esto es fundamental, el hecho de que queramos ponernos en un sitio u otro. Por lo tanto, medicina de precisión, lo siguiente somos nosotros mismos que tenemos que revisar cuáles son nuestro rol en todo esto y hasta qué punto queremos avanzar nuestro campo de una forma ordenada y científica. Lo que tampoco es normal es estar probando cualquier cosa que tenemos en la farmacia, el Viagra, lo que crece el pelo, el PRP, pues ahora vamos a hacer que crezca el ovario sin saber el PRP lo que estamos poniendo. Pero si estadísticamente hay una P, pues resulta que sí. No, todo tiene que estar basado en plausibilidad biológica y luego ensayos clínicos que demuestren para qué sirve y en qué tipo de pacientes va a servir. Medicina de precisión. Y después ya entraríamos en qué es lo que tenemos hoy en día. Realmente, en qué campo, en qué vía podemos avanzar en nuestra medicina reproductiva. Bueno, pues todos sabéis que estamos en el siglo de la genética. Aquí tenéis los premios Nobel de genética, incluyendo el de este año, que como sabéis han galardonado a los que crearon la vacuna con mRNA. Por lo tanto, la genética ha sido revolucionaria desde el principio. Y fijaros aquí al final de este cartoon que podéis encontrar en Science que salió, cómo estamos nosotros. Es decir, la medicina reproductiva es la forma en la que la genética está penetrando en la especie humana, porque hoy por hoy, nuestro genoma se puede leer, se puede escribir, se puede hackear, se puede hasta cambiar. Sabemos que hay millones de genomas ya leídos y debido al coste que se está abaratando, se ha pasado de estar costando 100 millones un genoma a estar costando 1.000 euros y muy pronto costará 100 euros el genoma. Sabemos que el código genético se puede escribir. Podemos crear, montar DNA desde bases químicas, desde las bases que lo forman, meterlo en un scaffold y hacer que se cree vida, tanto de un hongo como de un ser multicelular. Es decir, podemos crear vida gracias a que escribimos el código genético. Y por supuesto lo podemos cambiar, lo podemos modificar. Y sabéis que en nuestro campo fue terrible lo que ocurrió con la creación de los primeros niños con CRISPR-Cas, pretendiendo de que fueran inmunes al virus del SIDA. Porque esto puede tener también problemas, lo que se llama off-target, que todavía no están suficientemente claros como para poder ser utilizados en embriología. Sin embargo, CRISPR-Cas realmente está cambiando el diagnóstico. COVID se está haciendo mediante esto, está ya entrando en ensayos clínicos de células madre, por ejemplo el sickle cell anemia, anemia de células falciformes, ya están modificando genéticamente estas células que en la médula ósea de las personas afectadas hacen que se creen de nuevo hematíes de buena calidad. Por lo tanto, esto es lo que está ocurriendo en el mundo y nosotros no podemos estar ajenos a esta revolución. Por lo tanto, existe ya el concepto de la medicina genómica preconcepcional, de forma que es la utilización de la genética en todos los campos, en todas las partes de la medicina reproductiva. Empezando por la pareja, siguiendo por el espacio periconcepcional y después, más allá de esto, para el futuro. En la pareja, os he traído aquí una gráfica de la tasa de mortalidad anual infantil en Estados Unidos. Fijaros que
ha caído en el último siglo, lógicamente, debido a que se han solucionado infecciones, problemas del parto, pero en los últimos 20 años lo que no ha cambiado es la mortalidad debido a enfermedades genéticas. Y esta mortalidad ya no solamente es como tal, sino que supone el 40% de las hospitalizaciones pediátricas. Y el 88, el 90% de los niños que nacen con esto no sabían, no tenían ni idea de que esto podía ocurrir. Me estoy refiriendo a las enfermedades genéticas recesivas. Las dominantes sabemos que existen en la familia, sabemos que han estado allí y bueno, ya vienen para un PGTM directo y lo hacemos. Sin embargo, el 5% de las parejas, sin tener ningún tipo de antecedente, sabemos que coincidirán la mutación y por lo tanto 1 de cada 4 de sus hijos padecerá una enfermedad recesiva, que conocéis perfectamente, fibrosis quística, atrofia muscular espinal, hay hasta 300 y tantas de ellas. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora para poder diagnosticarlo? Porque nosotros somos los que posibilitamos que estas parejas tengan hijos. Pues empezamos con el carrier testing para aquellos con familia, con historia familiar. Luego estamos con el carrier screening, en el que se hacía en las poblaciones de alto riesgo, pues por ejemplo los judíos Ashkenazi. Hoy en día ya hacemos el expanded carrier screening para todas las personas y tenemos un sistema para poder hacerlo e incluso sabemos que en países como como Estados Unidos, aquellos que no hacen este test y que el niño naciera con un problema que fuera que hubiera sido posible prevenir, tendrían de alguna forma tendrían unas culpabilidad por no haberlo ofrecido y haberlo hecho. Por lo tanto, esto ha evolucionado muchísimo. Y sabemos que esto es mucho más frecuente de lo que pensamos. Todos nosotros, el 85% de los que estamos aquí en esta sala, tenemos al menos una mutación genética recesiva. Yo tengo 3. Y sabemos además que la media, como están aquí, la mayoría tienen 2 y el 5% de las parejas, y esto lo publicamos ya hace bastante tiempo con Julio Martín, el 5% de las parejas sin ningún antecedente, encontramos que coincidía específicamente estas mutaciones y estas enfermedades que tenemos ahí, con lo cual pudimos prevenir el nacimiento de niños con estas enfermedades. Este es un concepto muy simple. Y además este riesgo, fijaros cómo se mantiene. Estamos hablando de un 2, algo por ciento durante toda la vida. Si lo que tenéis abajo es el riesgo de una mujer de tener un síndrome de Down, que asciende obviamente a partir de los 40, fijaros cómo el otro se mantiene de forma constante. Por lo tanto, esto es algo que el realizar estos test del carrier screening para poder saber hasta qué punto esta pareja es genéticamente compatible, creo que es algo que es presente y tiene que ser el futuro y tiene que ser obligado, porque además hoy por hoy ya no hablamos de un panel. Os podría hablar mucho de esto, pero ya no hablamos de un panel. Hoy hacemos un exoma y podemos ir a ese exoma para poder saber si queremos analizar 100, 200 o 300 mutaciones. Y eso es lo que nosotros podemos elegir. Por lo tanto, hoy por hoy técnicamente esto estaría resuelto. Y después viene el espacio periconcepcional. El espacio periconcepcional, que es donde ocurre la acción y donde el futuro se encuentra para mejorar los tratamientos de reproducción asistida, que os recuerdo que no van más allá del 40% de niños en casa en términos generales. Todos, cuando hablamos, tenemos pacientes, tenemos series de pacientes con unos porcentajes maravillosos, pero si vemos todas las estadísticas globales, lo podemos hacer mucho mejor. Y aquí está el embrión, y aquí está la madre, y aquí está el proceso de implantación, que es lo que realmente se puede mejorar en este momento. Fijaros en el embrión, solamente a nivel de imagen. Aquí tenéis a la izquierda cómo lo vemos hoy. Esto es, por ejemplo, el Embryoscope o cualquier sistema de Video Labs Time. Y fijaros a la derecha cómo lo podemos ver en el futuro. Y esto no es un experimento aislado. Os estoy hablando de que realmente este sistema de la derecha ya existe, lo hemos publicado en la revista Cell,
dirigido por Nicolás Plasta, que es el experto mundial en embryo imaging, y esto nos permite el poder visualizar no solamente nos permite poder, es que os lo quería mostrar, nos permite visualizar el DNA, la membrana citoplasmática, nos permite visualizar todas las partes del embrión. Imaginaros aplicar la inteligencia artificial a este embrión de la derecha, la información que nos puede dar con respecto al embrión de la izquierda, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Y a nivel de genética, pues de nuevo hemos pasado, por poner un ejemplo, del PGTA, este que no servía para nada hace 30 años y que ahora ya está empezando y el 50% de los ciclos se hacen aquí en Estados Unidos así, hemos pasado de analizar unos cuantos cromosomas en células en un embrión de 2-3 días a hacerlo en blastocisto, a tener el cariotipo completo, a tener incluso mutaciones en el cariotipo y en la actualidad a no tener que biopsiar el embrión analizando el DNA libre secretado por el embrión que se encuentra en esta gotita de medio, con lo cual evitamos cualquier tipo de invasiveness, que es a lo que vamos en medicina, evitar la medicina invasiva. Y aquí tenéis este proyecto, lo empezamos con Carmen Rubio hace mucho tiempo. Aquí tenéis ya los datos que se están apilando, las publicaciones que están hablando de la concordancia, de que esto es consistente. Y hoy por hoy sé que, Mari Carmen, en el estudio final tenemos más de un 80% de concordancia, y en los estudios clínicos, cuando las clínicas intentan trabajar con Igenomics, sé que hasta un 90% de concordancia, teniendo en cuenta que el PGTA invasivo no es tampoco 100%. Aquí tenéis pues, los comentarios sobre, esto es un debate que creamos en Fertility, acerca de hacia dónde vamos con este análisis no invasivo del embrión humano, en el que podemos tener la información cromosómica sin tener que realmente manipularlo o biopsiarlo. Y esto, además, tiene una serie de cuestiones que siempre las hay y que posiblemente se irán solucionando, como por ejemplo el riesgo del cultivo embrionario prolongado hasta día 6. Creo que aquí hemos pasado el día 1 hasta el día 6 y esto no hay ningún problema en la actualidad. Y, en fin, podéis ver todos los conceptos ahí. Y esto es lo que os quería traer del paper de Cell que publicamos, en el que nuestro objetivo era entender cómo es posible que el embrión suelte al medio el DNA que tiene, si esto es lo más importante que tiene una célula. Bueno, pues este trabajo nos ha servido para poder realmente entender que se produce en el núcleo de las células, tanto el trofoectodermo como la masa celular interna, se están produciendo estos buddings, esta evisceración, y con esto, a continuación, el núcleo se fragmenta y se forma DNA citoplásmico que se queda aquí en la célula. Fijaros aquí cómo está, de nuevo, tanto de trofoectodermo como de masa celular interna, y es lo que luego será secretado. Y es más, está soportado por una cubierta de actina, y esta cubierta de actina sometida a fuerzas hace que este proceso sea más intenso. De alguna forma se están ahora combinando la física con la embriología, y eso lo estamos viendo también. De forma que al apretar este núcleo hay más posibilidades de que se produzcan estos bulging. Y este es el ejemplo de lo que ocurre en la biopsia embrionaria. Por lo tanto, esto sería hacia dónde vamos en el futuro en el embrión. Y en la madre, pues en la madre, en el endometrio, dentro del útero, vamos a conocer todo lo que ocurre allí para poder mejorar los procesos. Lo primero es que existe un microbioma endometrial. Estamos rodeados, no solamente rodeados por microbios, sino que los microbios viven en nosotros y nos ayudan a realizar nuestras funciones más importantes. Si pesamos pues alrededor de 70 kilos, 1 kilo de nuestro peso se debe a los bichos que viven dentro de nosotros. Y desde hace tiempo sabemos, desde el The Human Microbiome Project, que la mayoría de estos microbios están en nuestro intestino y nuestra piel, pero también sobre un 10% están en el tracto urogenital. Y conocemos muy bien lo que pasa en la vagina, pero en el útero
ha sido un gran desconocido hasta ahora. Aquí tenéis las evidencias, no solamente de nuestro grupo, sino también del grupo de Richard Scott, indicando la existencia de este microbioma endometrial, microbios que viven dentro de nosotros y nos ayudan a que todo funcione bien. Y que además no es que, además es que existe un continuo de esta población desde la vagina al útero, las trompas y el peritoneo, que como ves va variando, va cambiando, y esto hace que sepamos lo que es la normalidad y en contrario a la normalidad estaría la disbiosis. Conocemos también cuál es el microbioma endometrial del embarazo inicial humano de 4 semanas. Y aquí tenéis la publicación que hicimos ya hace 3 años, en donde la misma paciente, esto era una paciente mía, que vino, tuvo un aborto con embriones euploides. Aquí a la izquierda, este es el microbioma, fijaros la cantidad de microbios que tenía, y después del legrado le dimos antibiótico y la señora en septiembre le hizo otra toma de líquido endometrial y ya estaba embarazada, no lo sabíamos, y fijaros que prácticamente todo era lactobacillus. Por lo tanto, sabemos esto, sabemos la asociación que existe entre el microbiota endometrial y el resultado reproductivo. Y esto lo vimos en el primer estudio piloto en el 2016, pero es que realizamos este estudio prospectivo, observacional, multicéntrico, en más de 300 pacientes, en las que los colegas de los distintos centros de todo el mundo lo que hacían era que tomaban una biopsia endometrial y un líquido endometrial antes, el ciclo anterior de hacer el tratamiento de fecundación in vitro, y luego los resultados los referíamos sobre si había un niño nacido, embarazo bioquímico, embarazo clínico o no embarazo. Y lo que vimos en una diapositiva es que existía esta asociación clarísima en que cuando todo iba bien es un microbioma muy rico en lactobacillus, sobre todo el Iners y el Crispatus, y cuando algo fallaba, había un aborto o había un no embarazo, pues aquí es lo que ocurría cuando había un aborto, aparecía Haemophilus, Klebsiella, estafilococo, y en la Gardnerella se asociaba a no embarazo. Por lo tanto, esto es la asociación que existe y por primera vez se han iniciado estudios intervencionales, estos de un grupo japonés, en el que utilizando la técnica de diagnóstico que diseñamos para diagnosticar el microbioma endometrial utilizando 16S ribosomal RNA, haciendo esto, tomaron a 200 pacientes, les ofrecieron analizarse, 64 dijeron que no, 131 se hicieron el test de EMMA y en algunas de ellas fue normal, se transfirió. En otras fue anormal, se dio el tratamiento, en otras fue disbiótico, se dio el tratamiento de probióticos y un ciclo después vieron que tratando de forma personalizada con antibióticos a estas pacientes que habían sido, el microbiota era anormal, vieron que el 70% de ellas se habían curado, es decir, que ya no existían estos patógenos, mientras que el 25% todavía era normal, con lo cual siguieron una segunda tanda de tratamiento. Y cuando estas pacientes eran tratadas y se transfería el embrión, fijaros que aquí tenéis el grupo control, en que no se testaron con EMMA, y lo que pasó en el primer transfer, aquellos que se testaron estaban curadas y se transfirió el embrión, pues la tasa de embarazo clínico era superior, la tasa de live birth era de 33 a un 9,4 de ongoing y además la tasa acumulativa también era superior, no solamente el primero, sino los siguientes. Por lo tanto, aquí tenemos otra posibilidad, una visión microbiológica, pero microbiológica genética, con genética molecular, que nos ayuda a entender que el interior de la cavidad endometrial puede ser importante el considerar cómo está a la hora de transferir. Esto no se trata de plasmocitos. La endometritis crónica medida con plasmocitos, eso es una anticualla y no sirve absolutamente para nada. Lo que hay que hacer es medir la presencia de estos patógenos que están perfectamente definidos para saber si hay una endometritis crónica o no. Y tenemos un trabajo publicado en el American Journal en que decía que cuando poníamos los 3 test en conjunto, histeroscopia, biopsia y cultivo,
solamente el 20% de casos coincidían. Y cuando hacíamos el diagnóstico molecular, los veíamos en el 90%. Por lo tanto, esto yo creo que es un área del futuro a desarrollarse. Y fijaros, porque el pasar de la normalidad a la disbiosis nos puede tratar de explicar muchas de las cosas por las que hoy no tenemos explicación. Sí que la tenemos para la vaginosis bacteriana, sí que la tenemos para la endometritis crónica, pero y estos son datos muy recientes y muy interesantes que estamos tratando de comprobar aquí. Fijaros como que por primera vez acaba de ser publicada la relación entre una infección, entre que la endometriosis sea debida a una infección específicamente por Fusobacterium. Es decir, que con este trabajo publicado en Science Translational, por primera vez ponen en contexto que la rotura de la barrera intestinal haga posible que pasen gérmenes, específicamente el Fusobacterium, y esto esté en el origen de la endometriosis. Esto es algo que se está testando, pero ya que hablamos del futuro, quiero deciros que esto pues está aquí. Y después vendría la parte de receptividad endometrial, que seguro que habéis discutido hoy, seguro que habéis visto, y que es tan obvio como que necesitamos que la barrera se vuelva permeable para permitir que el embrión se adhiera a la madre. Porque el embrión, y esto lo digo siempre, el embrión humano es capaz de pegarse y de adherirse a cualquier superficie existente en el planeta Tierra, incluyendo plásticos, incluyendo la trompa, el peritoneo, a cualquier superficie excepto en endometrio no receptivo. Ahí no. Probar transferir un embrión en la primera fase del ciclo o que se le olvide la progesterona a la señora y veréis cuántos embarazos tenéis. Por lo tanto, esto es un proceso, esto es una función específica que hemos tratado siempre de entender desde la medicina anatómica hasta la medicina molecular, que hace ya más de 20 años iniciamos el conocimiento de ponernos las gafas del transcriptoma para poder objetivar cuándo se encuentra receptivo un endometrio, y esto lo hicimos lanzando la firma del ERA, que conocéis, de 200 y pico genes, de forma que podemos saber que esta es la ventana personalizada de esta paciente o que tiene que esperar algo más o que tiene que ser transferido antes con respecto al tiempo de la progesterona. Y esto lo vimos en endometrio completo, pero también lo demostramos a nivel de célula única con 71.000 células obtenidas en el endometrio y vimos que cuando ya vamos célula a célula, esto es el epitelio, podemos ver efectivamente este gap que se produce aquí en colores. Esta es la activación de estos genes y el silenciamiento de estos otros, y esto es lo que supone la apertura de este programa que inicia la transformación de la membrana plasmática y permite abrir la ventana de implantación, cosa que no ocurre en el estroma. Y con esto creamos este concepto en el que hoy por hoy sabemos que el 70% de las pacientes necesitan aproximadamente 5 días de progesterona endógena o exógena para tener preparada su ventana, pero en el 30% de ellas, precisamente las más difíciles, en las que tenemos el fallo de implantación, van a necesitar 1 o 2 días más de progesterona o 1 o 2 días menos de progesterona. Y algunas, como aquellas con malformaciones uterinas, la ventana será más corta. Esto ha sido trabajado durante ya más de 10 años y el concepto es la transferencia personalizada embrionaria y el concepto era en las pacientes más difíciles que teníamos, que eran los pacientes con fallo de implantación, en que lo que hacíamos es no solamente transferir el embrión cuando el embrión está listo, sino también cuando detectamos la ventana personalizada de la paciente. Bueno, y con esto, como os digo, han habido muchos trabajos a favor, muchos trabajos en contra, algunos con agendas distintas de la científica, otras con agendas distintas, y lo único que os puedo traer aquí, en la parte clínica, es el resumen de todo ello, publicado en 2 metaanálisis, en el que uno fue el año pasado y otro ha sido recientemente este año. Este metaanálisis, realizado por un grupo chino, específicamente sobre todos los trabajos que habían publicado sobre el ERA, lo que hacía era, aquí tenéis los trabajos que incluyeron, y lo que hacía era distinguir en el resultado del ERA en pacientes con buen pronóstico, sin ningún fallo, y aquellas pacientes con mal pronóstico con fallo de implantación.
el resumen es que en aquellas pacientes con fallo de implantación, es decir, 3 o más fallos previos, la transferencia personalizada guiada por ERA significativamente aumenta las posibilidades de embarazo en las pacientes con fallo de implantación de origen endometrial. Obvio, estamos hablando de origen endometrial. Sin embargo, con los datos existentes, esto no se demuestra en aquellas pacientes de buen pronóstico en las que el diagnóstico personalizado no parece mejorar los resultados clínicos. Similares resultados aporta Glukovsky recientemente en Human Reproduction, en el que utilizando su prisma, los estudios que incluyó, que vio, los resultados son similares. En pacientes con fallo de implantación sí que hay un aumento del embarazo clínico con este odds ratio y con este intervalo de confidencia, mientras que en las pacientes con buen pronóstico pues no se demuestra que haya ventaja de utilizarlo. Por lo tanto, estamos hablando de la personalización, medicina de precisión, criterios objetivos, plausibilidad biológica del comienzo y demostración clínica al final. Y con ERA, pues si os acordáis lo que pasó con PGTA, que fueron 30 años, con ERA estamos lo mismo, pero solo tiene 10 años. Primero, valía para todo y era maravilloso. A continuación, los agoreros, que no saben lo que es el endometrio, ya hablan del final de la era de la receptividad endometrial. Y con el periodo de consolidación en el que estamos, lo único que puedo ofreceros es los dos estudios, los dos metaanálisis que os he mostrado, y con el tiempo espero que se solidifique para la indicación de fallo de implantación, que pueda ser utilizado como se está siendo utilizado ahora en todo el mundo para fallo de implantación, y si es posible para cualquier otro que se pueda demostrar. Se trata de tener herramientas objetivas y específicas para mejorar nuestros resultados. Y finalmente, dos palabras acerca de cuál sería el futuro en este avance genético. Bien, si hay algo importante, fijaros que estas son las 10 mayores causas de muerte en todo el mundo. Y si algo sabemos de todas ellas es que no dependen de un gen, sino que tienen lo que se llama una herencia poligénica. Y hoy ya sabemos que se puede calcular el riesgo de sufrir estas enfermedades en adultos y que puede identificar que una persona tenga más posibilidades de sufrir una enfermedad coronaria o una diabetes o sea, cualquier tipo de estas grandes enfermedades. Entonces, no olvidéis que, incluso para obesidad ya se puede calcular cuál es el riesgo que tiene una persona de obesidad calculando el riesgo poligénico de tenerlo. Y no olvidéis que todo lo que se puede analizar en el adulto también se puede analizar en el embrión. De hecho, hoy por hoy ya sabéis que existe una compañía que se llama Genomic Prediction que empezó con este concepto. Ahora ya no hacen esto porque el rechazo ha sido muy grande, pero en cada embrión, además de analizarlo cromosómicamente, te pasaban el riesgo poligénico de que este embrión en el futuro pues, pudiera sufrir diabetes tipo 1, hipertensión o un carcinoma de células basales. O sea, esto ya está. Obviamente, elegir un embrión en la actualidad por esto, cuando todavía la gente se está convenciendo si analizar los cromosomas o no, y si estamos hablando de que podemos evitar enfermedades genéticas recesivas, esto está todavía muy avanzado. Pero sin duda podremos utilizar esto para prevenir enfermedades importantísimas, que hoy en día son las que más matan, y estoy seguro de que el futuro está relacionado con esto. No solamente con esto, sino con el hecho de que hoy por hoy ya conocemos cuál es la herencia genética de la inteligencia, de la altura, es decir, una serie de cosas que sin duda podrán entrar en el futuro en la ecuación, dejando las discusiones éticas aparte, os estoy hablando de lo que ya científicamente se puede hacer. Y finalmente, el hecho de que la infertilidad, pues, se está relacionando con otras enfermedades y que puede ser la punta del iceberg, lo que se llama el sexto signo vital, porque las pacientes infértiles pues se ha visto que están en mayor riesgo de sufrir pues enfermedades, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, no solamente
es la infertilidad en sí, sino a lo que puede estar asociado y, por lo tanto, lo que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. En conclusión, lo que quería traeros con esto, con respecto a la genética aplicada al futuro de la medicina reproductiva, es que la historia de la especie humana es la historia de pequeños errores que se han ido produciendo a lo largo de 40.000 años, que se llaman mutaciones, y que ha hecho que seamos lo que somos ahora, que es el Homo sapiens 1.0. Pero no somos el final de la evolución darwiniana, es más, somos el principio. Y teniendo en cuenta lo que os he dicho, de que ahora mismo el código genético es leíble, se puede escribir y se puede hasta cambiar, de ahora en adelante las mutaciones ya no solo van a ser al azar, sino que nosotros las podemos implementar por razones distintas, por razones médicas, pero como somos humanos, sabemos que pueden haber otras razones para que esto ocurra. Por lo tanto, el Homo sapiens 2.0 es a matter of time y no hablaremos de 40.000 años, sino posiblemente de 40 años, y no hablaremos solamente de enfermedades, sino también de posibles cambios. Pero todo esto es algo que será en el futuro y por ahora creo que lo importante es conocer la relevancia que tiene estas herramientas genéticas para la mejora de nuestra especialidad y sobre todo es que es la forma en la que estamos entrando en la especie humana y la podemos modificar como estáis viendo. Bueno, y sin nada, tan solo pues deciros que todo esto que os presento es gracias a un equipazo que tengo en la Fundación y que estamos a vuestra disposición. Nos dedicamos a trabajar sobre todo a evitar que las patologías del útero sean una barrera imposible para las mujeres en su sufrimiento y en la posibilidad de tener hijos. E invitaros, no sé cómo coincidirá, pero tenemos nuestro primer congreso en el que trataremos de discutir sobre todas estas innovaciones en París a final del próximo mes de noviembre. Muchas gracias por vuestra atención y encantado de responder cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, Carlos. Excelente charla, como siempre. Primero preguntar, ¿hay alguna pregunta, valga la redundancia, en la sala? Yo creo, Carlos, que nos has hecho un resumen por todo lo que a día de hoy podemos hacer y por lo que pensamos que vamos a poder hacer. Yo no me voy a quedar con las ganas de preguntarte, no sé si vas a poder responderme, acerca de que, bueno, ya nos comentas que estás con tu propia fundación, la Fundación Carlos Simón, acerca de proyectos que estéis haciendo ahora, y no te voy a pedir evidentemente que entres en el detalle, pero que pienses que vamos a poder aplicar en la clínica en un futuro más o menos cercano. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes ahí. Gracias por invitarme a participar en estas jornadas. La idea fundamental de la Fundación es algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Se trata de una investigación completa desde la investigación básica, from the bench, hasta la clínica, to the bedside. De forma que generamos conocimientos, ideas, publicaciones en revistas de alto nivel, patentes, y de ahí, pues, lo que realmente pueda ser trasladable, lo pasamos a crear una startup sin que el científico tenga que preocuparse de las cosas que se preocupa el business, porque tenemos a un departamento de business que nos ayuda a hacerlo. Entonces, en esto somos completamente agnósticos. Empezamos muchas cosas, como siempre, y pocas cosas acabarán en la clínica. Pero sabemos que las que acaben, pues si podemos avanzar en lo que es el conocimiento y el tratamiento de las mujeres, de las pacientes infértiles, pues es todo lo que necesitamos. En este momento, las cosas más próximas que tenemos es el diagnóstico precoz de la preeclampsia severa, diagnóstico precoz que se puede hacer en el primer trimestre del embarazo, ya lo tenemos. Estoy hablando de la semana 10-11 y mediante el análisis de RNA circulante en sangre podemos predecir con una curva ROC muy buena que esa paciente va a tener una preeclampsia severa, con todo lo que eso significa, el diagnóstico precoz, pero también de encontrar nuevos targets que hagan posible acompañar un fármaco al diagnóstico precoz. Otra de las cosas que tenemos es un nuevo sistema de transferencia embrionaria, por ejemplo, con el que queremos
mejorar y simplificar los procesos existentes. Más detalles sobre esto os lo daré más adelante, pero lo tenemos ya en fase clínica y vamos ya en los próximos meses a ver si clínicamente cómo funciona. Otro proyecto que tenemos, por ejemplo, es el tratamiento del síndrome de Asherman mediante terapia celular. Esto ha pasado un fase 2 y tenemos varias publicaciones y ya está autorizado por la EMA y la FDA como Orphan Drug Administration, o sea, un tratamiento para el que no existía, un síndrome raro para el que no existía cura y nos han aceptado este tratamiento celular con esto. En fin, son cosas, como veis, diversas. No estamos para nada... O sea, lo único que nos lleva es el conocimiento que creamos que podamos aplicar y mejorar en la paciente. Y sobre todo disfrutar de lo que hacemos y publicar muy alto y hacer que nuestra gente no se tenga que ir fuera. Crear un ecosistema en el que el investigador puede pasar a ser el director científico de esta empresa que se dedique a algo muy específico, si es que quiere, y si no, pues puede seguir quedándose en la investigación básica, no hay problema. En fin, es un esquema que creo que al que hemos llegado después ya de muchísimo tiempo de trabajar en esto y en el que nos sentimos bien y no lo hemos planeado por 10 años y esperar a que sea sostenible. Pero bueno, gracias por preguntar. Cualquier cosa cualquier colaboración, por supuesto, estamos abiertos y encantados de colaborar. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo creo que, como sé que te tienes que ir a la UCSF ahora mismo, te voy a liberar, no sin antes dándote las gracias de nuevo por esta fantástica closing lecture de la nueva era de la reproducción asistida personalizada. Y nada, que espero que nos volvamos a ver pronto. Bueno, pues nada. Gracias, esto ha sido fácil. Es que o lo habéis entendido todo o no habéis entendido nada. Porque es que es muy tarde y no, ya la realidad es que a lo largo del día hemos ido viendo y hemos ido tocando los temas y tú has hecho un corolario final, digamos, de todo lo que hemos ido viendo, con lo cual yo creo que ha quedado perfecto. Bueno, pues nada, encantado de veros a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, ahora sí, es el momento ya final, el momento del cierre. Terminamos como comenzamos, es decir, agradeciéndoos a todos el que hayáis estado hoy participando aquí con todos nosotros, ya sea de manera presencial, ya sea de manera online a través del canal de LinkedIn de Igenomics, del grupo Vitrolife. Y bueno, la verdad es que el feedback que he tenido personalmente ha gustado bastante. Yo creo que hemos cubierto muchos de los temas que hoy en día nos interesan. Empezamos esta mañana con el profesor David Garner hablándonos de cuál es el futuro bajo su perspectiva del IVF desde el punto de vista del laboratorio, digamos. Pero bueno, hemos tocado temas tan interesantes como pueda ser el consejo genético, la inteligencia artificial, el mosaicismo, el análisis cromosómico del embrión de una manera invasiva o no invasiva. Hemos visto también fallo de implantación, el futuro y presente del laboratorio de reproducción asistida. Hemos pasado por los abortos recurrentes, por los test de portadores y ya para finalizar hemos visto aborto recurrente y el corolario de Carlos, que básicamente ha sido un resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de hoy. Así que, de nuevo, dar las gracias a ponentes, asistentes y a todo el equipo de Igenomics que hace que yo pueda estar aquí delante de todos vosotros. Así que muchas gracias por vuestra atención y os esperamos el año que viene en la 6ª edición. Muchas gracias.